Bendiciones, bendiciones. Somos Iglesia de Cristo Caminando en Fe, Inc. Aquí en la ciudad de Arlington, Texas. Les bendecimos en este hermoso día en la cual podemos decir, Señor, gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y también por lo que harás. Amén. Ahora estamos bajo el tema guardando su palabra. Texto base, 2 de Pedro 3, 2, 9. Amén. Bajo el tema guardando su palabra. Texto base, 2 de Pedro 3, 2, 9. Y oramos. Padre que estás en gloria, venimos delante de tu presencia, delante del trono de tu gracia, Señor. Agradecidos contigo por lo que tú, Señor, has hecho, por lo que estás haciendo, por lo que harás, Señor. Gracias te damos, bendito Dios. Hoy es un día de victoria, hoy es un día de regocijo, hoy es un día de gozo. Gracias, Padre. Levantamos nuestras manos y decimos gracias, Señor. Gracias, muchas gracias. Alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Gracias, Padre Santo. En esta hora los presentamos delante de tu presencia, declarando, Señor, que tú tomas el control de esta palabra. Padre, allí en las redes sociales, en las plataformas donde estamos transmitiendo ahora y donde estaremos más tarde, bendito Dios, que tú seas tomando el control. Cada mente, cada corazón, Señor, que estas mentes queden limpias, los corazones receptivos para escuchar esa palabra, bendito Dios. Nosotros considerados vasos de barro, usados para la gloria de tu nombre, Señor amado. Lo que de gracia tú nos das, de gracia queremos compartir este día con el pueblo. Te damos gracias, bendito Dios. Limpiamos los aires en el nombre de Jesucristo. Limpiamos los aires en el nombre de Jesús. Atamos todo hombre fuerte operando en el nombre de Jesucristo. Todo principado, potestad, huésped y gobernador que se mueven en los aires, líneas terrestres, puntos cardinales en esta ciudad donde estamos, ahí en las plataformas. Líneas divisorias en el nombre de Jesús. Toda distracción, toda manipulación y todo lo que se interponga para que este mensaje llegue a las oídas, Señor, de tu pueblo, se ata, se reprende, se encadena, se liga y se expulsa al abismo en el nombre de Jesús. Declaramos claridad en las mentes. Declaramos que todo pensamiento se alinea a tu propósito. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde. Dependemos de ti, dependemos de tu ayuda, Espíritu Santo. Sé tú tomando el control de nuestra mente y de nuestro corazón, Padre Santo. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos porque tú eres fiel y tu fidelidad perdura para siempre. Gracias te damos, Padre Santo. Te honramos y te bendecimos y te damos gracias, Padre, por lo que tú, Señor, harás, Señor. Porque yo sé que tú tienes preparado una palabra, Señor, que llegará a los oídos, Señor, de las personas. Y ellos recibirán por gracia, arrebatarán esa palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Una vez más, bajo el tema guardando su palabra, 2 de Pedro 3, 2, 9, y la palabra del Señor se lee para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor dado por vuestros apóstoles. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Un soporte, Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardando su palabra. Y nosotros entramos también allí. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardando su palabra. Santo, aleluya. 3 puntos vamos a tocar en este tema, guardando su palabra. El primer punto es atesorando la palabra. Amén. Atesorando la palabra. ¿Cómo atesoro la palabra de Dios? Ahí donde usted está tras pantallas, ahí donde usted está recibiendo ahora,
va a empezar a atesorar la palabra. Los que estamos aquí en la iglesia, vamos a empezar a atesorar la palabra. Vamos a ponerla por obra. Vamos a escudriñar la palabra. Vamos a llenarlos de la palabra. Mire lo que dice Salmos 119:11. Aquí atesorando la palabra. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Digámosle en esta tarde: Señor, yo quiero atesorar la palabra, tu palabra en mi corazón, para no pecar en contra de ti, para no fallarte, para no hacer lo malo delante de ti y ser reconocido justa delante de ti, tenida por pura en juicio, como le dice el Salmo 51. Padre, que esta palabra nos llene, nos alimente y que traiga respuestas a cada una de nuestras preguntas. Te damos gracias, mi Dios, atesorando la palabra. Primer punto, Lucas 11:28. Y él, Jesús, les dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Atesorando la palabra, guardándola en el corazón, atesorando esa palabra viva, eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, que discierne entre los pensamientos, dice la palabra, cruza, corta los tuétanos y discierne entre los pensamientos de nosotros. ¿Cómo atesoro la palabra? Guardando la palabra. ¿Cómo atesoro la palabra? Poniéndola por obra la palabra. No siendo solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. ¿Cómo nosotros guardamos la palabra? Hay un depósito, hay un pequeño depósito que hay en tu cuerpo y es el corazón. El corazón es un recipiente que recibe. El corazón es un recipiente que guarda. Así es de que por eso dice la palabra en el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardando la palabra. Guardando la palabra. Nosotros tenemos que cautivar nuestro corazón, llenar nuestra alacena, nuestro corazón con la palabra. Vienen días, estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos determinados proféticos. Estamos en un reloj profético. Sabemos que la palabra que nosotros tengamos guardada en el corazón y en nuestra mente es la que nos va a ayudar. Muchas veces nosotros no vamos a poder expresar con nuestra boca las palabras. Vamos a estar entre medio de una situación en la cual nosotros no vamos a poder expresar con nuestra palabra de nuestra boca. Pero vamos a gemir dentro y vamos a empezar a declarar la palabra y vamos a empezar a decir esos textos que hemos memorizado de la palabra, y de esa manera nosotros vamos a atesorar la palabra. ¿Quién podrá quitarte ese tesoro? Ningún ladrón, ningún salteador. Nadie va a poder arrancarte del corazón las palabras que están ahí guardadas, esas palabras que están atesoradas como un tesoro valioso, la palabra de Dios. Justa, que tú la vas a soltar o la vas a meditar en tu mente cuando estés pasando por la situación, cuando estés pasando por la dificultad. Tú vas a recitar la palabra, vas a declarar la palabra, la vas a hacer viva la palabra, que cobre vida la palabra. Santo, aleluya. Deuteronomio 11:18. Dice así: lleven estas palabras mías en su corazón y en su alma, átenlas como señal en sus manos y llévenlas como frontales en medio de sus ojos. Así les decía el Señor, así le decía al pueblo de Israel el Señor cuando lo sacó de Egipto, de casa de servidumbre. Así les decía el Señor por medio del profeta Moisés. Les decía: lleven estas palabras mías en su corazón y en su alma, átenlas como señal en sus manos y llévenlas como frontales en medio de sus ojos. ¿Por qué? Porque la palabra cobra vida. La palabra cobra vida. ¿Cómo cobra vida la palabra? Cuando tú la declaras,
Cuando tú vienes y estás en la situación difícil y tú declaras la palabra, tú haces notorio el poder de Dios. Tú le estás recordando las promesas a tus padres. Tú le estás diciendo: Señor, aquí estoy. Mira mi situación, mira en lo que estoy pasando. Y tú empiezas a cobrar esa fuerza. Porque viene una debilidad en ti y en mí, pero cuando nosotros empezamos a declarar la palabra, algo sucede. Algo sucede. Empieza a hacerse manifiesta la gloria de Dios. Empieza a hacer esos cambios en tu vida. Empiezas tú a caminar de una manera diferente. Empiezas a ordenar tus pasos. También hay una palabra donde dice: ordena mis pasos, Señor, y que mis pies no caigan en el pecado. Ordena, empiezas a ordenar tu vida, empiezas a ordenar tus pasos, empiezas tú a caminar bajo el propósito de Dios, empiezas tú y yo a caminar en esa línea donde el Señor ha trazado, que solamente los valientes son los que toman esa posición. Santo, aleluya. El Señor en esta tarde a ti y a mí nos está dando una palabra poderosa. Nos está dando esta palabra poderosa. Como yo atesoro la palabra en mi corazón, guardando su palabra. Salmo 119, 103. Cuán dulces son tus palabras en mi boca, más dulces que la miel en mis labios. Santo, aleluya. La palabra del Señor dice que cuando Él levantó a este varón, dice que a este varón profeta, que él también fue uno de los jueces en Israel, dice la palabra del Señor que se le dieron órdenes a su madre de que no se tomara sidra, ni tomara vino, ni nada, y que el niño iba a crecer comiendo de los panales dulces de la miel. Cuán dulces son tus palabras en mi boca, más dulces que la miel. Amén. Así se le dijo a Juan, así se le dijo a Sansón, así se le dijo también a Jesús. Santo, aleluya, que tenían que comer miel, la palabra. Salmo 119, 103. Cuán dulces son tus palabras en mi boca. Santo, aleluya. Muchas veces el Señor dice que nosotros comamos de la palabra. Se lo dijo al profeta también cuando le dijo: cómete el rollo, te saldrá dulce pero después amargo. ¿Por qué? Porque dulce es la palabra en nuestra boca. Pero cuando nosotros empezamos a experimentar la exhortación, la dirección, empezamos a experimentar la palabra que nos confronta, la palabra que nos está instruyendo, la palabra que nos está capacitando, sabe amarga a nosotros porque nos confronta. La palabra fue dejada, logos, escrita, porque nos confronta. Con la palabra nosotros somos confrontados, pero esa confrontación no es mala. Déjeme decirle que esa confrontación no es mala, porque esa confrontación te redarguye, te exhorta, te reprende. Y tú empiezas a caminar, cuando tú empiezas a leer la palabra, esa venda de incredulidad, esa venda que estaba puesta en tus ojos, se quita y empiezas tú a ver la palabra diferente. Déjame decirte que unas veces nosotros hemos leído la escritura y nosotros no sentimos que era... lo leímos y lo leímos tan rápidamente como muchas veces leemos el Salmo 91, Salmo 23, rápidamente. Pero si tú eres diligente, dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que ser diligentes. Santo, aleluya. Cuando nosotros somos diligentes y empezamos a escudriñar la palabra y empezamos a leer renglón por renglón, palabra por palabra, y empezamos a sentir la presencia de Dios, empezamos a sentir su gloria manifiesta, empezamos a sentir que Él nos está hablando, que Él nos está exhortando y nos está diciendo con su palabra lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro diario vivir. Santo, aleluya. Atesorando la palabra es el punto número 1. Estamos bajo el tema guardando su palabra. Pero el punto número 1 que estamos tocando es atesorando la palabra. ¿Cómo atesoramos la palabra? Atesorar la palabra es guardarla. Es como guardar una cosa de valor. Si nosotros
la guardamos, escuchamos y la aplicamos, también llamamos, buscamos. Cuando nosotros memorizamos textos de la Biblia, reflexionamos y meditamos en ella. No sé, pero se lo digo con el corazón agradecido con Dios. Muchas de las veces nosotros empezamos a declarar la palabra y sentimos un alivio en nuestro corazón. Sentimos que nuestro corazón brinca de gozo y empezamos a sentir que la palabra está haciendo efecto en nosotros y nosotros empezamos a tener una perspectiva, una manera de pensar diferente de lo que estábamos viendo en ese momento. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándolos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que poner por obra la palabra, por práctica la palabra. ¿Por qué en esta tarde nosotros estamos en este tema guardando la palabra? ¿Cuál es la palabra? La palabra logos que dejó escrita en la palabra, 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. 66 libros enmarcados que quedaron sellados allí. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento sellado. Todo lo que se vio en el Antiguo Testamento reflejado en el Nuevo Testamento. Cumplimiento, advenimientos todavía que vienen. Amén, santo, aleluya. Proverbios 7:1. Hijo mío, guarda mis palabras y atesora los mandamientos contigo. La palabra es una joya. La palabra es un regalo que Dios nos ha dejado. ¿Para qué? Para que a través de la palabra nosotros seamos instruidos en la palabra. Si nosotros no tenemos la palabra de Dios, nosotros no podemos ser instruidos por ella. Porque nosotros teniendo la palabra del Señor, nosotros podemos leer la palabra, atesorarla en el corazón, guardarla y también ponerla por obra, como lo dice Santiago. Pero ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Cuando nosotros venimos y atesoramos la palabra, escuchamos la palabra, pero también compartimos la palabra con otros, con nuestros seres queridos, con a los que amamos. Nosotros damos una palabra y esa palabra cautiva el corazón y la mente y ya la persona empieza a caminar diferente. Santo, aleluya. Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás para que lo guardes y lo hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire lo que le dijo a Josué el Señor. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para guardarlo y hacer conforme todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo queremos nosotros que todo nos salga bien? Muchas veces confrontamos a Dios con preguntas, le hacemos muchas preguntas a Dios, queremos que Dios nos bendiga, pero el Señor te dice en esta tarde, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo con lo que yo te dejé? Tú tienes la palabra. Estamos en un tiempo, como se los decía anteriormente, estamos en tiempos determinados proféticos, estamos en un reloj profético y el mundo entero, si no tienen una plataforma, su Biblia digital, la tiene así como nosotros la tenemos en esta tarde. La tenemos allí para escudriñar la palabra. Hay una escritura también que dice: escudriñar las escrituras, porque os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, y ellas, dijo Jesucristo, son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo nosotros vamos a conocer a Dios? ¿Cómo tú y yo conoceríamos a Dios, a Jesucristo? ¿Cómo conoceríamos al Padre? ¿Cómo conoceríamos al Hijo? ¿Cómo conoceríamos al Espíritu Santo si nosotros no tuviéramos la palabra? Dice la palabra del Señor, como aquí le está diciendo Josué, Dios le está diciendo a Josué:
Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo queremos que el Señor nos bendiga? Escudriñando la palabra, meditando en la palabra de día y de noche. Mire lo que dice el Salmo 1:1. Ese salmo hermoso que nosotros lo memorizamos y lo tenemos ahí guardadito en nuestro corazón y muchas veces lo declaramos. Dice bienaventurado, dice el Salmo 1:6. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su deleite. En la ley del Señor tenemos que estar nosotros, en la ley del Señor, para ser bienaventurados. Santo aleluya. Para nosotros ser bienaventurados tenemos que estar en la ley del Señor. Sino que en la ley del Señor está su delicia. En la ley, la palabra, ahí está la delicia. Dice la palabra: y serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su deleite, su delicia. ¿Cuál es la ley? Dice la palabra del Señor que en el Sinaí, cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés, dice que él subió. Y dice que el dedo de Dios escribieron la ley. Entonces nosotros no podemos dudar que la palabra es la Biblia y que la Biblia fue escrita para enseñanza de nosotros, para que nosotros aprendamos, para que nosotros nos deleitemos en la palabra y de esa manera meditemos de día y de noche, y nuestro camino será entonces prosperado y nos saldrá bien. Muchas veces nosotros, una vez más se lo repito, le decimos al Señor: ¿por qué no me bendices? ¿Por qué estoy pasando en la situación que estoy pasando? Pero el Señor en esta tarde te dice: ¿cuántas veces tú meditas en mi palabra? ¿Cuántas veces tú vienes y recitas, declaras mi palabra? La palabra ahí está escrita. Seguimos leyendo, mire: y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Cómo queremos ser considerados delante de Dios? Nosotros vasijas de barro, esos depósitos. Dios está depositando algo en ti, atesorando la palabra. ¿Cómo atesoro la palabra? Guardando la palabra, poniendo por obra la palabra. ¿Cómo la atesoro la palabra? De esa manera tú vas a vivir bendecido, prosperado y en victoria. ¿Cómo? Poniendo por obra la palabra. No solo siendo oidor de la palabra, sino hacedor de ella. Punto número 2. La práctica de la palabra. ¿Cómo practico la palabra? Atesorando. Ya tengo la palabra atesorada. Es el primer punto. Guardando la palabra, estamos bajo el tema guardando la palabra. Pero atesorando la palabra. Ya tengo atesorada la palabra en mi corazón. Ahora, ¿cómo practico la palabra? ¿Cómo voy a poner en práctica la palabra? Santo aleluya. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para enojarse, tardo para hablar. Muchas de las veces somos prontos para hablar, pero tardos para escuchar. Pero Santiago nos exhorta aquí, 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre o toda mujer sea pronta para oír, pero tarda para hablar, para enojarse, para irarse. La práctica de la palabra. ¿Cómo practicamos la palabra? Nosotros, como amas de casa, preparamos un almuerzo, preparamos una merienda.
ponemos condimentos a la merienda. Le ponemos los condimentos requeridos, santo aleluya. Pero cuando nosotros ponemos esos condimentos, empieza a sazonarse, empieza ese sazón y ese condimento a funcionar. La práctica de la palabra es igual. Si tú practicas la palabra, si tú la pones por obra, si tú la atesoras en el corazón, si tú empiezas a caminar bajo el propósito, declarando la palabra, santo aleluya, tu vida va a ir de aumento en aumento. Profetizo en esta tarde, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para los que están ahí ahora, los que van a estar en las otras plataformas de las redes sociales más tarde, profetizo en el nombre de Jesucristo de Nazaret que todo niño, joven, anciano, dama, caballero que esté escuchando esta palabra será pronto para oír, pero tardo para hablar. ¿Cómo nosotros nos comunicamos con Dios? Tenemos que callar muchas veces. Tenemos que callar para escuchar esa hermosa voz del Maestro. Mire lo que dice Cantares, no lo tengo en mis notas, pero dice: paloma mía, tú que estás en los escarpados parajes, Uquita Rama, Sequendo Rabasaya. Yo sé que el Señor está hablando a mi vida en esta tarde. Dice: paloma mía, tú que estás en los escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque hermosa es tu voz y hermoso tu aspecto. Santo aleluya, Cantar de los Cantares, un libro hermoso, poético, que fue escrito por Salomón. Pero ¿qué nos está diciendo para practicar la palabra? Él quiere escuchar la voz tuya y la mía, pero Él quiere primero que nosotros escuchemos lo que el Maestro quiere de nosotros. Ahora en esta tarde declaro, profetizo la palabra, le envío ahí donde tú estás, en el nombre de Jesucristo, y tú empiezas a escuchar la palabra y a ponerla por obra, como lo dice el Salmo 1. Que sea tu deleite, que sea tu delicia, que medites de día y de noche, como lo dice también Josué 1:8, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Santo aleluya. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La práctica de la palabra, Filipenses 4:9. Pongan en práctica lo que de mí han recibido y oído, y lo que han visto de mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Un mentor, un pastor, aquí el apóstol Pablo diciéndole: pongan en práctica lo que de mí han recibido y oído, y lo que han visto de mí, y el Dios de paz estará con ustedes. La práctica de la palabra. ¿Cómo practico la palabra? Meditando, deleitándote en la palabra. Que la palabra no sea carga para ti, que agarrar tus lentes y agarrar una nota, un lápiz, un cuaderno y empezar a anotar lo que te trajo a la mente el Dios de paz, lo que te trajo en ese momento para que tú meditaras y te deleitaras en Él, y tú empiezas a pronunciar. Empieza a decir: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en su ley medita de día y de noche, y eso será su deleite. Todo será prosperado, todo será cambiado cuando la práctica de la palabra es constante. Cuando la práctica de la palabra es disciplinada en la vida tuya y la mía. Ya nosotros ya no hablamos palabras infladas, deshonestas, palabras que van a quitar, que van a traer muerte, sino vida. Empezamos a declarar, a profetizar, empezamos a decirle: Señor, mira, tú dices en tu palabra que Jehová conoce el camino de los justos. Tú conoces mi caminar, mi sentar, mi levantarme, y usted va acomodando basado en la Biblia y va declarando. Santo aleluya. Tercera de Juan 1:4, en este punto, la práctica de la palabra. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad.
decía Pablo, nada me produce más alegría que oír que mis hijos practiquen la verdad. Cuando nosotros escudriñamos la palabra, cuando nosotros atesoramos la palabra, cuando nosotros ponemos por práctica la palabra, nosotros vivimos una vida diferente. No vivimos una vida derrotado el enemigo, que el Señor Jesús lo reprenda por nosotros. Nosotros tenemos que vivir una vida diferente, una vida que sea de aumento en aumento. Santo, aleluya. Les bendecimos en esta tarde por estar ahí escuchando de la palabra. Juan 8, 34, 36 al 51. Les dijo el Señor. El Señor Jesús les dijo y respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Santo, aleluya. Es una promesa que el Señor ha dejado en su palabra. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Si tú practicas la palabra y la guardas, ¿qué es lo que tú vas a tener en tu corazón, que vas a atesorar? Y en esta tarde te bendigo, declaro bendición sobre tu vida y te hago la pregunta. Primero me la hago yo. ¿Qué estoy practicando yo? De la abundancia del corazón hablábamos en una reunión que tuvimos el día de ayer. Habla la boca. Lo que abunda en el corazón, si ese tesoro está guardado en el corazón, eso es lo que la boca va a expresar. Lo que tú practicas es lo que haces. Algo espontáneo que está en el corazón se suelta la boca. Lo que tú tienes, eso practicas. Entonces, en esta tarde venimos cancelando, venimos anulando, desactivando. Primeramente de mí cancelo, anulo, desactivo toda palabra que no edifica, toda palabra de muerte la cancelo. Y las palabras que salen de mi boca declaran vida, porque toda la palabra tiene que declarar vida. Toda la palabra tiene que declarar vida para que toda muerte empiece a disiparse y empecemos nosotros a caminar declarando la palabra y viviendo por la palabra. Y nosotros siendo diligentes, meditando de día y de noche. Santo, aleluya. Jeremías 7:5. En verdad, enmienden su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros. Aquí el profeta Jeremías, en verdad encomienden su conducta y sus acciones y practiquen justicia los unos con los otros. En esta tarde vamos a tocar 7 palabras que nos llevarán a la práctica. Y usted que está haciendo nota y los que están aquí en la iglesia, que están allí escuchando el mensaje para ponerlo por obra y están ahí diligentes, no perdiendo el tiempo en otras cosas, porque el enemigo no quiere que escuches la palabra rema, no quiere que escuches esa palabra rema que quedará grabada en esta tarde en tu corazón. Ahí agarra lápiz y agarra un cuaderno y empieza a ver estas 7 palabras que vamos a empezar a estudiar. Comienza tu estudio pidiendo ayuda a Dios. Es la primera. Cuando tú abras la palabra, antes de abrir la palabra, tú dices: Señor, ¿qué quieres instruirme este día? ¿Qué me quieres instruir en este día? Y cuando tú abras la palabra, agarras una nota, agarras un papel, un lápiz y empiezas a decirle y comienzas pidiéndole ayuda a Dios. 2, escoge un tema que sea de interés. Muchas de las veces nos vamos a la genealogía de Jesús y pensamos, no, es Mateo 1 y ahí está la genealogía de Jesús. Pero Jesús te quiere dar una palabra allí en la genealogía de Jesús. Ahí en Mateo 1 en adelante el Señor te quiere hablar una palabra rema. Te quiere dar una palabra logos escrita, pero una palabra rema que se guarda en el corazón. Y tú dices, bueno, pero escoge un tema. Y entonces tú empiezas a escoger un tema. Pero ya hiciste una nota de lo que abriste en la palabra.
Escoge un tema que sea de interés para tu vida. Si tú estás pasando problemas de matrimonio, si tú estás pasando problemas de enfermedad, de escasez, si tú estás pasando problemas de cárcel, si tú estás pasando problemas con compañeros, compañeras de trabajo o compañeras de estudio, todo lo que esté aconteciendo en tu vida, escoge un tema. Y el Señor es tan paciente y bueno que el Señor te va a entrenar y te va a enseñar. 3. Conoce un pasaje bíblico. Conócelo. ¿Cómo, pastora? ¿Cómo voy a conocer un pasaje bíblico? Aquí lo tenemos ahora mismo, abierto en el Salmo 1. Muchas veces correteamos el Salmo 1 y decimos, bienaventurado el varón que no anduvo. No, se dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Conoce un pasaje bíblico. Lee el Salmo 23, Salmo 91, Efesios, Gálatas. Muchas escrituras. Conoce el pasaje. Pon acordes al pasaje que estás escuchando, escribiendo. Oh, pero también acorde en el Antiguo Testamento. Hay unos que todos son complementos del Antiguo al Nuevo Testamento. Y tú empiezas a conocer ese pasaje bíblico. 5. Haz pequeñas notas. Haz pequeñas notas. Siempre es importante. Siempre es muy importante hacer pequeñas notas. Yo siempre que voy a una reunión, yo hago mis notas. Porque mire, ahora hice mis notas, el Espíritu Santo es tu ayudador. Pero tú tienes que ser discipulado, tienes que ser disciplinado para hacer cosas y así transmitir paz. Esas fueron las notas que hice el día de ahora con una pastora. Mire, el Espíritu Santo es tu ayudador, pero tienes que ser discipulado. Ahora en esta tarde, tú y yo estamos siendo discipulados por la palabra. 3. Lee y comparte con otros. Ay, pero es que no soy bueno, no soy buena para comparte. Lee y no te quedes con eso. Comparte con tus hijos, con tu familia, con los que tienes ahí más cercanos. 7. Busca ayuda a tus pastores, a tus mentores. Lo que no entiendes, pregúntalo. Por eso estamos los pastores, los mentores, para ayudar. Si alguien se acerca y me pregunta y me dice, yo no entiendo esta escritura, por la revelación del Espíritu Santo, que Él es el ayudador, que Él nos discipula y nos disciplina, nosotros vamos a dar una respuesta a esa pregunta. Tocamos 7. Comienza con un estudio pidiendo la ayuda a Dios. Escoge un tema que sea de interés para ti, para tu familia o para lo que estás pasando. Conoce un personaje bíblico, un pasaje bíblico. Hay muchos personajes: Esther, Ruth, David, Sansón, Salomón, Abraham, Isaac, Jacob, David, Samuel. Hay muchos personajes, Nuevo Testamento, los discípulos, Pablo, Pedro, Mateo, mujeres de Dios también. Haz una pequeña nota, lee y comparte con otros, busca ayuda a tus pastores y mentores si no entiendes una pregunta. Este ejemplo nos ayudará a recibir muchas bendiciones y aprenderemos a desarrollar nuestra fe y creer y crecer cada día para nuestro provecho y nuestra ayuda. ¿Para qué yo voy a comenzar a estudiar y a pedirle a Dios? ¿Para qué voy a escoger un tema que sea de interés para mí, para mi familia? Si tengo niños, escojo un texto bíblico, un personaje bíblico y lo comparto con mis hijos. Si estoy pasando un matrimonio, escojo lo del matrimonio. Si estoy pasando por escasez, empiezo a buscar textos de abundancia, de declarar la palabra. Haz pequeñas notas, lee y comparte con otros. Busca ayuda, primeramente a Dios y luego a los que tienes allí como mentores y pastores que te ayudan. 3. Declarando la palabra. Cuando tú declaras la palabra cobra vida. La palabra cobra vida. ¿Cómo cobra vida la palabra? Porque tú declaras la palabra. Tú envías la palabra. Tú estás declarando vida en vez de muerte.
porque Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Así de que nosotros, por muy que se vea la situación tremenda, una situación sin salida, empieza a declarar vida, empieza a hacer esos movimientos, empieza a declarar la palabra, empieza a enviar la palabra, empieza a decirle: Señor, aquí estoy, yo declaro la palabra y yo no sé cómo tú vas a hacer, de dónde vas a enviar el socorro, de los cuatro vientos, Padre, enviando la lluvia temprana, la lluvia tardía y este problema, Padre, tú dices en tu palabra que tú derrotarás a mis enemigos que se levanten en contra de mí, y empiezas a declarar la palabra. Cuando tú declaras la palabra, haces efecto. Hay situaciones que tú vas a entender y vas a aprender solamente declarando la palabra. Cuando tú empiezas, mi amado y mi amada, a declarar la palabra, tú empiezas a hacer un acto profético, algo diferente, a declarar algo que va a cobrar vida prontamente. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Dice la palabra: pues tenemos la palabra profética más segura, en la cual haces bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque ninguna de las profecías fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, los profetas, que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por quién hablaron los profetas Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Inspirados por el Espíritu Santo. Así es de que la palabra es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es la palabra que cobra vida. Cuando tú y yo declaramos la palabra cobra vida. La palabra se hace manifiesta. El brazo de Dios está extendido. Él dice que no nos ha desamparado, no nos ha dejado, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré, te dice el Señor. Te dice también el Señor: nunca los dejaré ni nunca los desampararé. Yo estaré con ustedes cuando pasen por las aguas, no los anegarán. Si pasan por el fuego, llama no arderá en ustedes. Santo, aleluya. Hay promesa, declarando la palabra. Dice la palabra: ¿quién puede declarar la palabra? ¿Quién puede declarar la palabra? El hombre y la mujer de Dios. El hombre que camina bajo el propósito, bajo la unción, bajo la fe, porque tenemos que tener fe. Miren lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Por la palabra de Dios fue constituido el mundo, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Así declaró la palabra Dios. Dice la palabra en Génesis 1 en adelante. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Estaba desordenada, no había orden. Pero él se paró y él empezó a ver de lo que no se veía. De lo que no se veía, él empezó a nombrarle a las cosas, a hablarle a las cosas. Le dijo: tierra, tú te posesionas ahí. Tú, cielo, tú, lumbreras. Y él empezó a declarar la palabra. ¿Quiénes declaran la palabra? Santo, aleluya. Mi alma bendice al Dios vivo. ¿Quiénes declaran la palabra? El hombre y la mujer de Dios, que nunca teme, que camina por fe, que declara la palabra. Ese hombre y esa mujer de fe. Así de que la palabra nunca regresa vacía. Se envía y es ejecutada para lo que fue enviada. Tú declaras y es hecho por la palabra. Muchas de las veces nosotros, cuando oramos por alguien, independientemente de la oración que sea, nosotros decimos: enviamos la palabra y hecho es por tu palabra. Nosotros tenemos que creer que cuando nosotros oramos, algo tiene que suceder. Cuando nosotros declaramos la palabra, algo tiene que pasar. Nosotros lo hacemos con fe, declaramos la palabra y nosotros estamos viendo el efecto de la palabra. Amén. Guardando su palabra. Estamos ya terminando. Guardando su palabra es el tema. Atesorando la palabra, el primer punto. La práctica de la palabra, punto número 2. Y declarando la palabra, el punto número 3. Amén. Bendecimos su vida. Bendecimos a cada uno de los que están allí, de los que recibieron la palabra. Oramos
Padre que estás en gloria, venimos delante de tu presencia, delante del trono de tu gracia, Padre, poniendo esta palabra, Señor, que sea atesorada en el corazón, guardada, que nosotros la pongamos por obra, que no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra. En esta hora declaramos palabras de bendición, venimos anulando, cancelando toda mentira que el enemigo haya puesto. Padre, que nosotros no somos buenos estudiosos de la palabra. Tú dices en tu palabra, Señor, que tú darías la medida de la fe. Tú darías la medida de la fe a nosotros. En esta hora te pedimos esa medida de fe para los que están ahí, para nosotros. Danos esa medida de fe. Danos esa esperanza de vida. Danos el gozo de la salvación, Padre Santo. Y Espíritu noble sustente siempre nuestras vidas. Danos el gozo. Trae el gozo de la salvación a nosotros. Para nosotros ser receptores. Para nosotros ser porteadores, enviados, como tú lo dices en tu palabra, a llevar las buenas nuevas, Señor. Ahí donde está tu pueblo. Ahí donde está la necesidad, Señor. Declaramos hoy, Padre, que este día, Señor, empiezan a funcionar las cosas de una manera diferente. Empezamos a declarar que la fe acrecenta. Empezamos a declarar que la palabra cobra vida, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahí está tu palabra, se hace notoria, hace efecto, Padre, para lo que fue enviada, bendito Dios, allá a los confines de la tierra, donde nos ven allí en el mundo entero, en las naciones, Padre. Bendice con bendición. Tú dices en tu palabra, Padre Santo, que tú abrirías las compuertas de los cielos y enviarías la lluvia temprana y tardía. Padre, tú dices en tu palabra también que no caminemos por vista, sino por fe, declarando las cosas que no son como que fueran hechas. Bendito Dios, en esta hora, Padre, cancelamos, destruimos y derribamos todo pensamiento que venga, Señor, a quitar el propósito, Señor, por la cual esta palabra ha sido predicada en este día. Por la cual el propósito, esta palabra ha sido llegada, Señor, a esos corazones, a esas mentes. Bendito Dios, declaramos, Señor, bendición. Declaramos que todo lo que estaba obstruyendo, toda tierra estéril, ahora empieza a producir. Toda semilla que estaba ahí que no quería germinar, ahora empiezan esas plantas a producir, a echar grano, a echar semilla, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, esos graneros son llenos con abundancia, como tú lo dices en tu palabra. Son llenos con abundancia, bendito Dios. En esta hora, si hubiese enfermedad, declaramos, Señor, que es removida, que por tu llaga, Señor, nosotros somos sanos. Tú dices en tu palabra, Padre, que tú traerías sanidad y medicina y abundancia de paz. Padre, no hay mayor gozo y en el corazón, Padre, ver, Padre Santo, que hay alegría en nuestro corazón, porque hemos recibido tu palabra. Ahora, Padre, ponemos todo en tus manos, bendito Dios, y declaramos, Señor, bendición. Declaramos, Señor, familia, Señor, con ese propósito tuyo, instruidas por tu palabra. Padre, como esa antorcha es la palabra profética más segura fue dejada, Padre, como esa antorcha que alumbra. Lámpara es a los pies mi palabra y lumbrera para mi camino santo, aleluya. Te doy gracias en esta tarde, bendito Dios, te alabo, te glorifico y te exalto. Bendecimos a todos y cada uno de los que estuvieron. Estarán más tarde en otras plataformas de las redes sociales. Que el Señor me les bendiga, que el Señor me les prospere en todas las áreas de su vida. Y antes de despedirnos, vamos a hacer la confesión de fe para aquellos que todavía no han hecho la confesión de fe y es por primera vez. Le voy a pedir que se una, amén, que se una con nosotros aquí en la iglesia y repita esta oración. Diga: Señor Jesús, sé que soy pecador, necesito tu perdón. Yo me arrepiento de todo pecado que haya hecho, toda iniquidad y toda cosa mala que haya hecho delante de tus ojos. Me arrepiento ahora. Padre, yo te confieso como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me otorgues de tu Santo Espíritu. Hoy me declaro tu hijo, hoy me declaro tu hija, en el nombre de Jesús. Para aquellas personas que hicieron por primera vez esta oración, bienvenidos a la familia de Cristo. La palabra del Señor dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, y cuando tú haces esta confesión de fe, tu nombre ya está escrito en el libro de la vida y tú ya eres parte de la familia de Cristo.
Que Dios me le bendiga una vez más. Somos Iglesia de Cristo Caminando en Fe Inc. en la ciudad de Arlington, Texas. Sus pastores, Pastor Ricardo López y Pastora Iracema López. Que Dios me les bendiga grandemente. Bendiciones.